Aragón Radio Podcast presenta 13 de agosto. Tragedia aragonesa en el K2. En Aragón Radio, 13 de agosto. Un podcast con Paula Figols. Adelante, aquí como base. A ver, Ricardo, ¿qué le cuentas? Cambio. ¿Qué hago? ¿Cómo? Las 6:23, 6:23. ¿Dónde estáis, cambio? Americano, son las 6:20. ¿Dónde estáis, cambio? El 13 de agosto de 1995, 3 aragoneses hicieron cima en el K2, la segunda montaña más alta del mundo y probablemente la más peligrosa. Eran Javier Escartín, Lorenzo Ortiz y Javier Olivar. Formaban parte de una expedición conjunta de Peñaguara y Montañeros de Aragón, junto con Lorenzo Hortas, Pepe Garcés, Manuel Ansón y Manuel Avellanas. Poco después de hacer cima, se desató una tormenta de viento terrible que acabó con su vida. Es el capítulo más trágico en la historia del montañismo aragonés. 30 años después, 13 de agosto recuerda su historia. ¿Quiénes fueron? ¿Qué les llevó hasta allí? ¿Qué montañas habían escalado antes del K2? ¿Cómo fue aquella expedición? ¿Qué ocurrió ese día? ¿Cómo fue el descenso de los supervivientes? ¿Cómo lo vivieron las familias? ¿Cómo siguió la vida después? ¿Cuánto tiempo dura el duelo? ¿Cómo perviven los recuerdos? Capítulo 1. Aproximación. ¿Por qué subo montañas? Porque están ahí. George Mallory, alpinista británico pionero en el ascenso al Everest en los años 20. ¿Quieres escribir un libro sobre la tragedia del K2? Me preguntó hace unos años el editor Javier Lafuente. Tardé meses en responder, aunque sabía la respuesta desde el primer momento. Dediqué un tiempo a leer, ver documentales, ir a hemerotecas, hacerme preguntas, soñar con montañas, imaginar que era uno de ellos, tomar cafés, conocer a los protagonistas y a sus familiares. Buscaba entender su pasión por las montañas. Después dediqué un tiempo a escribir el libro 13 de agosto. Y ahora la historia salta del papel a la radio y sigue viajando. Primero vamos a conocer a los 7 protagonistas de esta historia. Javier Escartín, Huesca, 46 años en el momento de la expedición, miembro de Peñaguara. Uno de los montañeros más carismáticos del alpinismo aragonés. Participó en expediciones históricas. Hizo cima en el Ausangate, 1977, los Andes. El Barunse, 1980, la primera expedición aragonesa al Himalaya. El Hidden Peak, 1983, el primer 8000 aragonés, entre otras. Fue el jefe de las 2 expediciones aragonesas al Everest, en 1989 y 1991. Era ingeniero industrial y profesor en el Instituto Sierra de Guara de Huesca. Tenía previsto que el K2 fuera su última expedición. Estaba casado con Maribel Lara y tenía 4 hijos. Marta, 17 años aquel verano, Nico, 14, Quique, 12 y David, 4. Lorenzo Hortas, Huesca, 42 años, miembro de Peñaguara. Ingeniero técnico agrónomo. Javier Escartín era su compañero de cordada y su mejor amigo. Juntos habían participado en numerosas expediciones a los Alpes, a los Andes y al Himalaya desde los años 70. También pisó la cima del Hidden Peak e intentó el Everest en 1989 y 1991. Está casado con Isabel Gabarra y tiene 2 hijas, Clara y Paloma, que entonces tenían 12 y 9 años. Pepe Garcés, Zaragoza, 38 años, miembro de Montañeros de Aragón. Era el jefe de la expedición al K2. Fue el primer aragonés que hizo cima en el Everest, en 1991, con Toño Ubieto. Regentaba el albergue Santa Cristina de Candanchú. Tenía un hijo de 11 años, Pablo. Su pareja, Maribel Roldón, montañera, fue a verle al campo base del K2 en julio de 1995. El sueño de Pepe era hacer los 14 8000. Javier Olivar, Zaragoza, 38 años, miembro de Montañeros de Aragón. Guarda del refugio de Goriz desde hacía 13 años con su pareja, Marina Manuel. Le llamaban el Flaco.
Era un escalador y alpinista con mucha experiencia. El K2 era su primera expedición a un 8000. Le habían llamado para expediciones anteriores, pero no pudo sumarse. Al K2 sí, porque el K2 era especial. Manuel Ansón, Zaragoza, 30 años, miembro de Montañeros de Aragón. Había realizado numerosas escaladas de dificultad en los Pirineos, los Alpes y los Andes. Esta era su primera expedición al Himalaya y a un 8000. El año anterior le habían llamado para formar parte de la expedición aragonesa al Nanga Parbat, pero no pudo ir por motivos de trabajo. Era profesor de inglés en la Escuela de Idiomas de Sabiñánigo. Lorenzo Ortiz, Huesca, 28 años. Le llamaban el americano porque era alto y porque le gustaba la NBA. Miembro de Peñaguara. Empezó a escalar en Riglos y el Pirineo, y después por paredes por todo el mundo. En 1994 había ganado el Piolet de Oro por su ascensión al Cerro Catedral, en la Patagonia. En 1994 había conseguido su primer 8000, el Nanga Parbat. Era guía de montaña. Manuel Avellanas, Huesca, 42 años. Fue un gran nadador de joven, pero se decantó por la medicina de montaña. Trabajaba en el Hospital San Jorge de Huesca. Era miembro de Peñaguara. Fue el médico de la expedición aragonesa al Nanga Parbat del año anterior. Está casado y tiene un hijo, Manuel, que en el verano de 1995 tenía 8 años. La muerte es otro miembro más de la expedición. Es una sombra negra que los acompañará todo el viaje. No se habla de ella. Lo que no se nombra no existe, pero existe, aunque traten de ignorarla y mirar hacia el otro lado. El riesgo de subir un 8000 es enorme, y más en el K2, considerada la montaña más peligrosa del mundo. Ellos lo saben, conocen las normas no escritas, aceptan el reto. Quieren ser los primeros aragoneses que escalen el K2, la segunda montaña más alta del mundo. Antes que ellos, apenas un centenar de alpinistas han conseguido pisar la cima. Desde los primeros, los italianos Lacedelli y Compagnoni, en 1954. Los primeros españoles fueron unos navarros, Mari Ábrego y José Casimiro, en 1986. En total, solo 3 expediciones españoles han conseguido llegar a la cumbre del K2. La historia de 13 de agosto, de la conquista aragonesa del K2 y la tragedia en el descenso, comenzó en realidad unos cuantos años antes. La idea nació en el campo base del Everest, en octubre de 1991. Cuando Pepe Garcés y Toño Ubieto bajaron de la cima, el grupo empezó a soñar con la posibilidad de ir algún día al K2. Para los alpinistas, el K2 es una montaña especial. Pepe Garcés Galindo, jefe de la expedición aragonesa al K2, publicó el 5 de junio de 1995 esta carta abierta en Heraldo de Aragón. Se van a cumplir 4 años desde nuestra ascensión a la cumbre más alta del planeta. 4 años sin haber pisado ninguna montaña de las más altas de la Tierra. Ahora, dentro de muy pocos días, va a comenzar otro periodo importante en nuestra vida de alpinistas. Nos vamos a ver las caras con la llamada Montaña de las Montañas, la pirámide magnífica del K2, Ochogori, que con sus 8.611 metros de altura ocupa el segundo lugar después del mítico Everest. A pesar de graves problemas económicos, al final ha habido una solución y la expedición se va a realizar. El incómodo periodo preexpedicionario ha llegado prácticamente a su fin. Luego nos quedaremos a solas con la montaña en un tú a tú y solamente después de 2 meses podremos conocer el resultado de la contienda. Va a ser allí, de nuevo en el terreno de la alta montaña, de las luces y las sombras, del frío y el calor extremo, del miedo y la tranquilidad, donde vamos a ser nosotros mismos, donde vamos a encontrar lo que buscamos, donde nadie es dueño de nada y a la vez es de todo, donde la amistad, la generosidad, el sacrificio y el sufrimiento alcanzarán su máximo nivel. Es allí donde cada uno de nosotros es capaz de entregar todo lo que lleva dentro sin esperar nada a cambio. Ya sé que es muy difícil entender por qué y para qué escalamos montañas. Tampoco nosotros lo sabemos muy bien. Estamos donde queremos estar y tenemos la suerte de poder hacerlo. Ojalá que todos aquellos que desean, que anhelan algo importante, lo pudieran alcanzar. De nuevo va a ser el equipo humano la base fundamental para alcanzar este difícil objetivo.
Me siento tranquilo y orgulloso de participar en un conjunto de seres a los que conozco y en los que confío plenamente. Con algunos de ellos disfruté el éxito del Everest, no solo de su cima, sino de la experiencia vivida a lo largo de los 75 días que duró la expedición. Con otros va a ser la primera relación en una gran montaña. Estoy seguro de que el resultado va a ser igual de magnífico. A todos nos unen similares objetivos y grandes ilusiones. El conjunto de nuestras pasiones, esfuerzo, amistad y trabajo en equipo hará posible que, de nuevo, una vez más, el alpinista se siente sobre una de las montañas más significativas y anheladas de nuestro planeta llamado Tierra. Quiero ofrecer en nombre de mis compañeros el esfuerzo de esta tentativa a nuestros seres más queridos, aquellos que se quedan esperando el regreso y que desean más que nadie que todo salga según nuestros deseos. Para ellos y por ellos vamos a realizar la escalada de esta montaña. En realidad, no podría ser de otra manera. Los montañeros van a llevar el nombre de Aragón a lo más alto. Unos días antes de su marcha les recibe el presidente del gobierno de Aragón, Ramón Tejedor. En un acto protocolario en el Pignatelli les traslada sus ánimos y les entrega la bandera de Aragón para que ondee en la cumbre del K2. Días después se reúnen los familiares y amigos para una despedida más íntima en la hospedería de Argüis. Tras meses de preparativos y años de soñar con esta expedición, están deseando subir al avión y que comience la aventura. El 12 de junio de 1995 parten de avanzadilla hacia Pakistán Pepe Garcés y Manuel Ansón. Una semana más tarde viajan los demás. El 19 de junio se juntan en el Aeropuerto Internacional de Rawalpindi, Pakistán. Les queda después un viaje largo de aproximación en autobús, furgoneta y a pie hasta llegar al campo base del K2, a 5.000 metros de altitud. Cuando despega el avión de Madrid, Lorenzo Horta saca su cuaderno y comienza el diario de viaje. Escribe en una libreta pequeña, con letra menuda, casi ilegible. Cada expedición tiene su relato. También le gusta dibujar las montañas. Guarda todos los cuadernos en una caja en lo alto del armario de casa. Esos diarios son una pequeña joya. Algún día, tal vez dentro de 30 años, los volverá a leer y a sentir cada paso, cada palabra. 30 de junio, Concordia, 4.700 metros. Hoy ha sido un día tranquilo. Apenas hemos andado 3 horas y ya estamos en Concordia. El tiempo no es demasiado bueno. Las cumbres se van despejando y cubriendo. De nuevo vuelvo a quedarme alucinado con este lugar al que vinimos por primera vez hace 12 años. Es increíble. Por fin vemos el K2. Se ve enorme. Sobrecoge su perfección, su belleza. Es una pirámide perfecta que arranca desde la base a 5.000 metros hasta la cima a 8.611. También vemos el Broad Peak, el Gasherbrum 4, el Chogolisa y el Mitra Peak. Por el camino nos hemos cruzado con un esloveno que venía del Gasherbrum 4. Su compañero, que estaba intentando hacer una vía en solitario, ha muerto. Estas noticias provocan un escalofrío. Hemos continuado en silencio, un poco impresionados. Mañana está previsto llegar al campo base del K2. Hoy vamos a descansar todo el día por aquí. Vamos a conocer un poco más a uno de los protagonistas y supervivientes de esta historia, Lorenzo Hortas. Sobrevivió al K2, pero perdió a su mejor amigo. La montaña le dejó una huella muy profunda, para toda la vida. Decidió que no volvería a una gran expedición. Hoy tiene 72 años, está jubilado, sigue viviendo en Huesca. Tiene 2 nietas, no para quieto. Sigue yendo a la montaña, pero cerca de casa, por la Sierra de Guara o el Pirineo. Es vicepresidente del Club Peña Guara. Y empezasteis en el Pirineo, fuisteis al Himalaya, al Everest. ¿Cómo fue ese camino hasta llegar al K2? Bueno, era un camino muy progresivo porque no concebíamos otra manera de ir. Empezabas en el Pirineo, poco a poco ibas haciendo actividades más importantes, escaladas en invierno, invernales, y ibas a los Alpes y hacías algunas escaladas. En los Alpes
Fuimos muchas veces, pero yo personalmente no tuve mucha suerte porque iba poco tiempo y no siempre hacía buen tiempo. Iba pocos días y no siempre hacía buen tiempo. Pero bueno, hicimos, pues con 17 años ya subimos al Mont Blanc. Al Cervino subí que tenía 19 años y íbamos haciendo alguna escaladilla por ahí y tal. Y luego pues el paso siguiente fue los Andes, montañas de 6.000 metros, accesibles, con dificultades a nuestra medida, y eso fue en el año 77 con unos amigos de San Sebastián, amigos de Javier, que luego fueron amigos míos de San Sebastián, que idearon esta expedición. Ellos murieron en un accidente en el Tozal del Mayo, entonces la expedición la retomó otro amigo y bueno, al final en el 77 fuimos a Losangate y en el 80 nos invitaron de Montañeros de Aragón, Pepe Díaz, que estaba organizando una expedición aragonesa al Himalaya. Bueno, en realidad invitó a Javier, porque Javier era el bueno, yo era el malo, el acompañante. Invitó a Javier y Javier dijo, sí voy, pero sí viene Lorenzo. Entonces fuimos ahí al Barunse, la primera expedición aragonesa a un 7000. Curiosamente éramos compañeros de cordada, pero luego en estas montañas nunca hicimos cordada, siempre íbamos cada uno con otro, ¿no? Pero bueno, pues así fuimos al Barunse. Ese fue un poco el comienzo de nuestras pequeñas aventuras, pequeñas por cortas, porque fueron pocos años de aventuras en el Himalaya. Habláis todos de que el K2 es un poco especial, que tiene algo especial, irresistible, más allá de ser la segunda montaña más alta del mundo. ¿Qué tiene el K2? ¿Por qué os atraía tanto? Bueno, el K2 es una montaña, para empezar, es una montaña muy bonita. Es una montaña preciosa, perfecta. Además de ser la segunda montaña más alta de la Tierra. Es una montaña difícil, que tenía un aura de peligrosa, de difícil, de comprometida. Entonces era un reto bonito y un reto que en un momento determinado pues consideramos que estaba accesible, un poco a la altura de nuestras capacidades. Y fue, pues bueno, pues como digo, claro, luego ha sido todavía más significativa porque ha sido pues la tumba de nuestros amigos, de nuestros sueños, de nuestros proyectos y de este pequeño grupo que formábamos en estas expediciones al K2. Para esta expedición hicisteis un grupo, como dices, de amigos, que era una mezcla de veteranos y jóvenes, ¿no? Bueno, en esta expedición que organizó Pepe Garcés, nos invitó a todos los que formábamos este grupo, que habíamos ido al Hidden Peak y al Everest, pero por unas razones o por otras algunos no pudieron venir. Ignacio pues no podía venir, Toño Vieto tampoco, y luego también buscábamos un poco un relevo a esta generación que ya veíamos que íbamos acabando, ¿no? Éramos ya mayores, con responsabilidades, y pensábamos siempre de hacer como un relevo, y este relevo pues lo constituía pues Lorenzo Ortiz, gente joven, Manuel Ansón, también joven, gente que estaba muy fuerte, que estaban haciendo escaladas de mucho compromiso y muy difíciles, y que pues era el relevo natural a este grupo que comenzamos a ir al Himalaya, pero que ya éramos unos veteranos y ya incluso algunos nos criticaban que hacíamos allí tan mayores yendo a esta expedición y no dejando paso a la gente joven.
Dando un salto en la expedición, llegamos al día 12, a 8.000 metros, todos emprendisteis el ataque a cumbre y a 8.000 metros tú decides que no vas a seguir adelante y que te quedas. ¿Es una decisión difícil? Pues no, y además no fue a 8.000 metros, la decisión la tomé a los 7.000 o 7.000 pocos metros. Manuel ya llevaba detrás a Lorenzo Ortiz y le pudo dejar las cosas que llevaba y decidió volverse, y yo no pude dejar mis cosas a nadie y entonces decidí que subía hasta el hombro, pero la decisión de no subir pues fue anterior porque yo iba más lento, iba más flojo que el resto de mis compañeros y no quería entorpecer la marcha. Y luego me dice si fue difícil, pues no, fue como una liberación, ¿no? Porque al final tienes miedo, ¿no? Miedo de subir, de no poder bajar. Todos esos miedos y esas cosas que habíamos oído, pues los tienes encima, y cuando decides no volver, pues como que te quedas un poco tranquilo y bueno, yo decidí esperar ahí. Pepe Garcés quería subir y al final, pues porque no se encontraba bien, porque tenía frío, pues decidió volver, pero mi decisión no me penó ni me ha penado nunca ningún día. Y con vuestros compañeros y vuestros amigos que siguieron, todo iba bien hasta que todo fue muy mal, ¿no? Todo iba muy bien, la expedición la verdad es que estaba yendo muy bien en general y estábamos trabajando en equipo, yo creo que bastante bien, de hecho conseguimos subir hasta allí y todo iba bien. Hombre, llegaron a la cumbre muy tarde, pero mucha gente ha llegado a esa hora. De hecho, los neozelandeses, los holandeses que habían subido un mes antes llegaron a las 6:30 de la noche a la cumbre, y gente incluso ha llegado de noche a la cumbre. Nada hacía presagiar que hubiera problemas, aunque yo sí que estaba muy inquieto porque se hiciera de noche, pues un poco te asustas, ¿no?, de la hora. Pero luego lo piensas y dices, bueno, pues era la huella, el tiempo era bueno, había alguna cuerda de los holandeses que ayudaba a bajar. Nada, de hecho, el hecho de que Javier decidiera continuar hasta la cumbre me hace ver que estaba todo muy claro y no había riesgo, o no había más riesgo del que ellos pudieran asumir. La cosa se torció por una tormenta que además duró unas horas, una tormenta, sobre todo unos vientos huracanados, que empezaron en el campamento base antes que en la cumbre en el hombro, pero que a la mañana siguiente amaneció un día espléndido, un día muy bueno. O sea que la tormenta no sé cuántas horas duraría, pero muy poco. Fue una auténtica mala suerte. Nada hacía prever que iba a hacer esa tormenta, no era previsible, y bueno, pues casi piensas que es el destino, ¿no?, que ha decidido que hubiera una tormenta y que nuestros amigos se quedaran allí, y que toda esta historia de casi 20 años de subir montañas acabará repentinamente el día 13 en la cumbre del K2. Esa tormenta os pilló a Pepe y a ti a 8.000 metros, volaron las tiendas y tuvisteis que pasar la noche a la intemperie. ¿Cómo fue esa noche del 13 al 14 de agosto para vosotros? Bueno, fue una noche muy dura, que en algún momento hablamos con Pepe y contemplamos la posibilidad de que no íbamos a poder bajar, que no íbamos a ser capaces de bajar. Fue una noche en la que empleamos todas nuestras fuerzas y toda nuestra mente en sobrevivir y en no dormirnos y en no morirnos. Y es curioso que estábamos tan ocupados en sobrevivir que no nos quedaba tiempo de preocuparnos en los que estaban por arriba,
en un sálvese quien pueda, porque no había otra posibilidad, no había otra cosa que hacer, ¿no? Pasó la noche, son cosas que cuando las piensas, piensas que no vas a ser capaz de soportarlo, pero luego resulta que sí que lo soportas. Va pasando el tiempo y vas concentrándote en que todavía estás vivo y que bueno, pues que hay que seguir aguantando, ¿no? Yo recuerdo que la tormenta, el viento no fue continuo, porque había momentos en los que no soplaba viento y momentos en los que incluso yo creo que dormimos, ¿eh? Y oíamos venir las ráfagas de viento, las oíamos venir y nos agazapábamos y nos preparábamos para aguantar la embestida. En esa altura la mente está muy confusa, íbamos sin oxígeno, entonces bueno, pues no lo tienes muy claro todo. De hecho, luego con Pepe, digo, así nos aclaramos los pensamientos, a ver, porque no lo teníamos todo tan claro, ¿no? Pero por fin amanece, después de muchas horas y mucho esperar, la noche se hace interminable, amanece y estás allí y haces un análisis de la situación, ¿no? Entonces el análisis de la situación era: estamos aquí, tenemos crampones, tenemos un par de guantes, tenemos unos calcetines que nos pueden servir de guantes, hay un piolet solo, porque lo demás se lo lleva el viento, y no tenemos nada más. ¿Qué hacemos? Esperamos a que bajen, porque nosotros pensábamos que estaban bajando. Esperamos a que bajen. Tenemos las manos congeladas, los pies, yo pensaba que los tenía bien, pero Pepe los tenía mal. Aquí no estamos para ayudar a nadie, estamos para que nos ayuden. Pues vamos bajando, porque otro día más aquí no podemos aguantar. Vamos bajando, decidimos fríamente bajar desencordados, pensando, pues si uno se cae, pues que se caiga solo, porque si nos atamos no vamos a caer juntos. Entonces, ni yo te voy a poder sujetar, ni tú me vas a poder sujetar, tú porque no tienes piolet y yo porque mis manos no pueden agarrar nada, ¿no? Pues bajamos. De hecho, Pepe bajó por donde más rocas había, porque no llevaba piolet, y yo bajé por donde más nieve, porque llevaba un piolet que apenas podía sujetar. Y fuimos bajando. Pepe estaba más fuerte, bajó más rápido, yo estaba al límite y bajé como pude y empleé todo el día con alguna excursión extra por ahí para ver, porque bajando vi a una persona sentada. Vi más cosas, porque también vi a unos polacos que estaban allí hablando, que iban con bávaros, me acuerdo, y que hablaban y tal, y me di cuenta de que era una alucinación, ¿no? Pero la persona sentada la vi claramente. Ahí hay una persona sentada. Pues voy a ver quién es, ¿no? Y cuando llegué era el anorak de Alison, bien puesto, parecía que estaba sentado, con el arnés abrochado, con sangre, eso sí que lo recuerdo, y un poquito más abajo una bota. Bueno, yo ya vi que alguien había bajado por allí dando botes, pero nunca piensas que van a ser tus amigos, ¿no? Y no quieres creerlo. Entonces, bueno, pues yo me has preguntado y te estoy contando toda mi vida, pero bueno. ¿Manteníais la esperanza de que los de arriba pudieran bajar? ¿Cuánto tiempo duró esa esperanza? A ver, la esperanza... era obvio que no iba a bajar nadie, pero no nos lo queríamos creer. Y la esperanza duró pues lo que tardó en venir el helicóptero. Pero todos sabíamos que había ocurrido una desgracia, una tragedia, nadie lo queríamos admitir
y todos nos engañábamos a nosotros mismos pensando que alguien iba a bajar. Pero era obvio que alguna ráfaga de viento pues les había arrancado de la montaña y habían bajado. Y yo solo deseo y espero que cayeran todos a la vez. Que no fuera un ver que cae uno y ahora que fueran todos a la vez que cayeran y no, porque me parece angustioso pensar que alguien pudiera sobrevivir a esta ráfaga, ¿no? Otra parte angustiosa fue la espera en el campo base hasta que llegó el helicóptero días más tarde y cuando escuchasteis en la radio que en España sabían que había habido un accidente. ¿Cómo fueron esos días de esa incertidumbre? Bueno, eso fue lo más angustioso, ¿eh? Porque al final, cuando alguien se muere, pues muerto está y ya está, ¿no? Pero lo que duele, lo que da pena, o a mí, por ejemplo, pues lo que más me angustia son la familia, ¿no? Los que se quedan aquí. Y pensar que se sabía que había 3 españoles muertos y que no se supiera quiénes eran, pues eso nos angustió mucho, y lo pasamos muy mal porque nos podíamos imaginar lo mal que se estaba pasando aquí y nos podíamos imaginar las cábalas o la incertidumbre y, en fin, la mente, las vueltas que le darían al tema y bueno, no veíamos momento de volver y contar lo que había pasado. Y finalmente, el día 19 de agosto llega el helicóptero, os sacan de allí, podéis llamar a casa y ya después volar a casa. ¿Cómo fue la llegada a Huesca? Bueno, a mí me cuesta creer que solo fueron 3 días. Yo siempre pienso que fue una semana porque se me hizo larguísimo el tiempo, ¿no? La vuelta aquí fue, pues muy triste, muy emocionante. La plaza de Zaragoza, que cuando fuimos al Everest estaba llena de gente, aplaudiendo y contenta porque habíamos subido al Everest, pues en este caso estaba llena de gente, pues triste. Ya el recibimiento que tuvimos en Barcelona, pues ya fue muy, muy emocionante, pues con el hermano de Javier, con la familia. Fue muy triste. Y la llegada a Huesca, hay 2 momentos en mi vida tristes. Uno fue ir a casa de Maribel, no hizo falta decir nada. Y yo me acuerdo, otro momento triste fue decidir, ya años más tarde, ¿no? Cuando Óscar Pérez estábamos buscándolo tal, decidir y decirle a la familia que no buscábamos más y que ya se acababa el rescate, ¿no? Son los 2 momentos que recuerdo más duros de mi vida. ¿Y cómo sigue tu vida después del verano del 95? ¿Cómo sigue la vida después de la tragedia? Bueno, al final te acostumbras a vivir con estas cosas. Durante muchos años, cada día me acordaba de Javier, porque al final cada uno se le mueren los suyos, ¿no? Y bueno, pues se había muerto Lorenzo, se había muerto el Flaco, pero bueno, pues al final mi amigo más amigo pues era Javier, ¿no? Te acostumbras a vivir y sigues tu marcha y lo que digo, pues al final piensas qué es lo que a tus amigos les gustaría que siguieras haciendo, y yo entiendo que les gustaría que siguieras viviendo la vida normal, hacer monte, pues con otros amigos, escalar, acordarte de ellos,
es lo que yo he hecho, ¿no? Seguir con mi vida. No he vuelto a ir al Himalaya, pues porque y lo prometí en casa, estuve a punto de faltar a mi promesa. Con Pepe Garcés ya teníamos pensado ir al Makalu, pero al final Pepe pues tuvo la mala idea de morirse en el Dhaulagiri, con lo cual ya nos quedamos, yo me quedé sin excusas, ¿no? Para ir a escalar al Himalaya. Volvimos al Himalaya con mis hijas, mi mujer, porque me apetecía que conocieran aquel mundo que tanto me había gustado a mí y que me había atrapado. Afortunadamente volví al Karakorum, al campo base del K2, pero al final pues mis montañas son el Pirineo. Yo básicamente soy pireneísta y es donde he seguido haciendo montañas, he seguido subiendo en la medida de mis posibilidades, que cada vez son menos. Ahora ya me tengo que buscar las montañas más cortas, más cerca, más fáciles, pero bueno, ahí seguimos intentando hacer lo que podemos sin ser conscientes de que el tiempo va pasando y ya nos vamos haciendo mayores. ¿Qué tienen las montañas? ¿Por qué subes montañas? Pues yo qué sé, ya me gustaría a mí saberlo, ¿no? No lo sé, yo creo que al final te sientes bien allí, te sientes como en casa, es lo que se te da bien, lo que haces bien. A mí tomar el sol en la playa se me da fatal, nadar me bebería el mar en 2 días y en la montaña pues me siento a gusto, me siento que haces eso bien y lo que haces bien pues te da la satisfacción de hacerlo y bueno, pues me lo paso igual de bien escalando que viendo flores, que observando las mariposas, que tirando piedras con mi nieta al río, ¿no? La aproximación al K2 es el inicio de un viaje largo, bonito y con un final trágico. En el siguiente capítulo conoceremos cómo es la vida en el campo base del K2 y cómo se preparan los montañeros para el ataque a la cumbre. ...13 de agosto... La tragedia aragonesa del K2, una producción de Aragón Radio Podcast. Guión y locución principal, Paula Figols. Creatividad sonora, Carlos Oyarzábal y Vicente Bordonaba. Locución, Rafa Moyano, Vicente Payarés, Eva Castillero, Pablo Naudín y Toño Rebordinos. Grabaciones, Pedro Gros y Óscar Tomás. Diseño y redes sociales, Vicente Payarés. Coordinación y producción, Ana Segura. 13 de agosto, la tragedia aragonesa del K2, un podcast de Aragón Radio basado en el libro 13 de agosto de Paula Figols.